Nacimos para amarte a ti. Nacimos para amarte a ti por la eternidad. Otra vez cantemos. Venimos ante ti, Jesús. Venimos ante ti, Jesús, en adoración. Nacimos para amarte a ti. Nacimos para amarte a ti Por la eternidad. por la eternidad. Y nos unimos al cielo. Y nos unimos al cielo en un canto de amor, exaltando por siempre al que nos redimió. Nos unimos al cielo en un canto de amor, exaltando por siempre al que nos redimió. Cantando santo, santo, tú eres digno, digno, cantando santo, santo, tú eres digno, digno. Generaciones cantarán de tu verdad. Deseamos de tu trono aquí. Deseamos ver tu trono aquí. Ven a reinar, ven a reinar. Y nos unimos al cielo en un canto de amor, exaltando por siempre al que nos revivió. Nos unimos al cielo en un canto de amor, exaltando por siempre al que nos revivió. Cantando santo, santo, tú eres digno, digno, cantando santo, santo, tú eres digno, digno, cantando santo, santo, tú eres digno, digno, cantando santo, santo, tú eres digno, digno. Vestidos todos de la armadura, Señor, cubriendo nuestro conocimiento, nuestro pensamiento, nuestro corazón, ceñidos con el apresto del Evangelio. Señor Jesús, hemos nacido para alabarte. Permítenos disfrutar de este ámbito espiritual, Señor. Tu nombre anunciaremos y lo declararemos. Naciones oirán y lo declararán. Tú eres el más bello. Tú eres el más bello y nuestro Dios eterno. Todos te adorarán, por siempre reinarás. Tu nombre cantaremos y lo anunciaremos. Naciones oirán y lo declararán. Tú eres el más bello y nuestro Dios eterno. Todos te adorarán, por siempre reinarás. Eres santo, santo, tú eres digno, digno, tú eres santo, santo, tú eres digno, digno, cantando santo, santo, tú eres digno, digno, cantando santo, santo, tú eres digno, digno. Tu nombre anunciaremos y lo declararemos. Naciones oirán y lo declararán. Tú eres el más bello y nuestro Dios eterno. Todos te adorarán, por siempre reinarás. Tu nombre cantaremos y lo
los siglos de los siglos. Tú eres el más bello, Señor. Tú eres el más bello. Muy buenos días, queridos hermanos. Un privilegio poder estar juntos en esta mañana y poder disfrutar este tiempo juntos, como dice la palabra de Dios. Vamos a continuar estudiando el libro de Romanos. En esta oportunidad vamos a estudiar el capítulo 9. Así que les invito a que podamos abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 9 y vamos a estar viendo principalmente los versículos 1 al 29. Romanos capítulo 9, versículos 1 al 29. Voy a leer en la versión Nueva Biblia de las Américas, la NBLA. Por favor, ustedes me pueden seguir en la versión que tengan. Dice así la palabra del Señor. Digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo, de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne, porque son israelitas, a quienes pertenece la adopción como hijos y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas. Dios bendito por los siglos. Amén. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son israelitas, ni son todos los hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Esto es, no solo los hijos de la carne, los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también Rebeca concibió mellizos, que por uno nuestro padre Isaac. Porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios, conforme a su elección, permaneciera no por las obras, sino por aquel que llama. Se le dijo a Rebeca: el mayor servirá al menor, tal como está escrito: a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo. Pero él dice a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti, y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia del que quiere, y al que quiere, endurece. Me dirás entonces: ¿por qué, pues, todavía reprocha a Dios? ¿Por qué? ¿Quién resiste a su voluntad? Al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela: ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso de uso honorable y otro para uso ordinario? ¿Y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción? Lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria,
sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria. Es decir, nosotros a quienes también llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles, como también dice en Oseas, a los que no eran mi pueblo, llamaré pueblo mío, y a los que no eran amada, amada mía. Y sucederá que en el lugar donde les dije, ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Isaías también exclama en cuanto a Israel, aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su palabra sobre la tierra cabalmente y con brevedad. Y como Isaías predijo, si el Señor de los ejércitos no hubiera dejado descendencia, hubiéramos llegado a ser como Sodoma y hechos semejantes a Gomorra. Muy bien, hermanos, estamos frente a un pasaje que yo sé y creo que muchos quisieran saltarlo. Y esto nos lleva a una pregunta, y que por mucho tiempo tal vez algunos podrían llegar a agarrar y decir, bueno, Pablo, tú has llegado hasta el capítulo 8, hasta el final, y de ahí, ¿qué tal si nos saltamos hasta el capítulo 12? ¿Qué sentido tiene el capítulo 9, 10 y 11 en medio de todo esto? Y hermanos, tenemos que comprender que toda la Escritura ha sido inspirada por Dios. No podemos saltar, no podemos quitar lo que la palabra de Dios dice. Y algo que nos va a ayudar a entender mucho esta porción es comprender quién es Dios. En una oportunidad, una persona dijo, si un ratón hiciera lo que quisiera fuera de la voluntad de Dios, entonces Dios sería menos que un ratón. Si nos ponemos a pensar en esto, nos vamos a dar cuenta que es verdad. Pónganse a pensar en un simple ratón. Si ese ratón hiciera lo que quisiera, si tuviera la libertad de hacer lo que quisiera, y Dios no estar en control de lo que ese ratón hace, entonces Dios sería menos que un ratón. Es duro, hermanos, pero estamos hablando de Dios. Estamos hablando del soberano. Hemos cantado, hermanos, en esta mañana, hablando del Rey, hablando del Dios viviente. Pero la verdad que algo que desafía nuestra mente es saber que estamos creyendo en ese Dios verdadero. Y para comprender esto, yo quisiera hablar brevemente sobre lo que es la soberanía de Dios. Porque si no entendemos, hermanos, la soberanía de Dios de la forma correcta, no vamos a poder comprender la palabra de Dios de la forma correcta. La soberanía de Dios en la Biblia básicamente se define como el ejercicio de su autoridad suprema, de su poder ilimitado y el control absoluto sobre toda la creación. Control absoluto sobre toda la creación, gobernando todas las cosas conforme a su propia voluntad, propósito y sabiduría. Hermanos, tenemos que comprender nuevamente que Dios no es un Dios caprichoso, no es un Dios que hace las cosas porque quiere, aunque el Salmos dice, Él hizo lo que Él quiso. Pero tenemos que comprender todos los atributos de Dios. Él es bueno, Él es misericordioso, Él es santo. En todos esos atributos, Dios ejecuta su propia voluntad. Básicamente estamos hablando del derecho absoluto de Dios de reinar sobre el cielo y la tierra sin que sus propósitos puedan ser frustrados. Hermanos, grábenselo esto en su mente y en su corazón. Nada puede frustrar los planes de Dios.
Nada ni nadie puede frustrar los planes de Dios. Y si todavía hay duda en nuestro corazón al respecto, yo te invito a leer la palabra. Ahí te vas a dar cuenta de que los planes de Dios jamás pueden ser frustrados. Nada. Porque en ello podemos ver su supremacía universal. Pueden anotarse estos versos, no los vamos a leer por cuestión de tiempo, pero en el Salmo 103, versículo 19, podemos ver al Dios que es el legítimo gobernador del universo y nada escapa de su autoridad. En Mateo 10, 29 al 30, podemos ver que Él gobierna sobre las naciones, sobre los eventos naturales e incluso los detalles minuciosos de la vida. Dios gobierna y está en autoridad sobre todas las cosas. En Efesios 1:11 podemos ver ese propósito inquebrantable de Dios. Todo lo que ocurre, incluyendo la redención, las crisis, obran conforme a su buen propósito. Ahora, hermanos, no nos tenemos que olvidar que, sin embargo, estamos hablando de un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esto nos muestra que su control soberano no es impersonal ni mecánico, mas al contrario, sino es una supervisión amorosa, misericordiosa del Rey de la creación y la redención. Y esto es algo que tenemos que tenerlo muy en cuenta, hermanos. Dios es Dios. Él es soberano. Él es soberano. Y muchas personas tal vez no entiendan cómo el capítulo 9 al 11 se relacionan con el capítulo 8 ni con los capítulos previos. Porque los primeros 8 capítulos tratan de cómo somos declarados justos y de cómo Dios obra en y por su pueblo justificado. Es lo que hemos estado compartiendo todo este tiempo. No podemos ver ahí. Y los últimos 5 capítulos detallan la manera en que vive ese pueblo justificado. Podemos ver los 8 primeros capítulos, la justificación y cómo ese pueblo es declarado justo. Y del capítulo 12 en adelante podemos ver cómo ese pueblo justificado debería vivir. Entonces, pero en medio de todo esto hay 3 capítulos verdaderamente complejos y difíciles que pueden ver que tal vez surja una pregunta, como les decía, ¿para qué están estos capítulos en el libro de Romanos? El Romanos 8 termina con un tremendo crescendo de confianza a medida de que Pablo explica que Dios garantiza nuestra perseverancia hasta el final. Como lo que dice en el 8:30, capítulo 8, versículo 30, a los que predestinó también llamó, y a los que llamó también justificó, y a los que justificó también glorificó. Entonces, nosotros estamos con esta declaración y sabemos y decimos, wow, Dios, ¿cómo obra de esta manera? Pero ahora, Pablo está imaginándose a alguien que le dice, Pablo, espera un minuto. Tú estás diciendo que el Señor ha obrado de tal manera que puede garantizar la perseverancia en la fe, ¿verdad? Sí. Pero ¿qué hay en cuanto a los judíos? Dios los ha llamado, ha venido a ellos, pero la mayoría de ellos ha rechazado a Cristo. Y ese rechazo es hasta el día de hoy, ¿verdad? Entonces, si Dios prometió que Israel sería su pueblo y sin embargo la mayoría no cree en Cristo, entonces, ¿qué suposición podría venir a la mente? ¿Eso quiere decir que la promesa de Dios, su poder y su misericordia están fallando? ¿Verdad? O sea, si estamos diciendo que Dios obra en nuestras vidas de tal manera que nosotros pudiéramos estar seguros, pero vemos un ejemplo en la palabra de Dios que es el mismo pueblo de Israel al cual Dios ha elegido, al cual Dios ha mostrado su poder, pero varios de ellos no creen. Entonces,
Por lógica, ¿qué es lo que está fallando? Podríamos llegar a pensar y decir que Dios está fallando. Entonces, ¿qué es lo que está queriendo decir? Y por eso Pablo incluye estos capítulos, para que nosotros haya la certeza, haya la seguridad de conocer de quién estemos hablando. Y ese es Dios. Entonces, hermanos, tenemos la certeza de que Él es soberano por la manera en que obra. Él es soberano por la manera en la que Él obra. Y yo les invito a que podamos ver esto y que podamos estar totalmente persuadidos por la palabra de Dios, de la manera en la que Dios obra, nos muestra su soberanía. Y vamos a responder dos preguntas. La primera es, ¿se ha frustrado la promesa de Dios? ¿Se ha frustrado? Porque otra vez puede haber en nuestra mente, es decir, si algo está pasando aquí, entonces quiere decir que Dios ha fallado, su promesa se ha frustrado. Y bueno, la verdad, veamos qué es lo que dice la palabra de Dios. Ahora es muy interesante cómo empieza Pablo este capítulo. Y si podemos ver los primeros 3 versículos, podemos ver algo muy impactante con respecto a lo que Pablo está hablando y que va a ser algo que nos va a ayudar a comprender el resto de los versículos. Porque Pablo, sabemos que no era débil Pablo. O sea, creo que de todos los cristianos, y me puedo incluir ahí, podríamos decir que nosotros tenemos una cierta debilidad. Pero si hablamos de Pablo, porque él ha estado en la cárcel, él ha sido azotado, ha sufrido naufragios, burlas, calumnias, de todo, y a pesar de todo ello, él se ha mantenido firme, ¿verdad? ¿Sí, hermanos? Sí, él se ha mantenido firme. Entonces Pablo no era un hombre, se podría decir, débil en ese aspecto. Pero en los primeros 3 versículos es impresionante cómo Pablo está mostrando algo importante con respecto a lo que él siente. Y dice, digo en verdad en Cristo y no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Por qué? ¿Por qué le invade esta tristeza? ¿Por qué le embarga este continuo dolor a Pablo? Y lo dice, por el rechazo del Evangelio de parte de mis hermanos, los de mi primera raza, el pueblo de Israel. Entonces Pablo tenía un gran dolor. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, sus mismos parientes, habían rechazado a Cristo. Y en realidad lo que Pablo está mencionando en todo esto, incluso él llega a decir en el versículo de 3, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes, según la carne. ¿Qué es lo que está diciendo? Todo lo que hemos hablado previamente en los 8 capítulos y cómo hemos sido llegado a ser justificados, yo estaría dispuesto a renunciar todo eso con tal, si fuera posible, de que mis parientes puedan llegar a conocer a Cristo. Estoy dispuesto a ser maldito, separado de Cristo, si de alguna manera trajera a los judíos a la fe en Cristo. Y hermanos, esto es asombroso. Es asombroso, hermanos. ¿Cuántos de nosotros podríamos llegar a decir algo así? Tal vez algunos de nosotros tenemos parientes que no conocen a Cristo. Familia cercana, hijos, padres, abuelos, tíos, etc. Y que nosotros podamos llegar a decir, yo estoy dispuesto a renunciar todo lo que he recibido de Cristo.
de parte de Dios, con tal de que esta persona conozca a Cristo. Pablo lo está diciendo. Es esa preocupación. Es decir, que Pablo, si nosotros leemos todas sus cartas, Pablo nunca ha sido frío. Pablo nunca ha sido impersonal. Pablo nunca ha agarrado y ha escrito algo y decir, ya tienen que hacer esto, crean en esto. No. Siempre él ha hablado con amor. Siempre él ha considerado a las personas. Y en ese marco, comprendiendo todo lo que él está mencionando, podemos ver los siguientes 3 capítulos, pero hoy día vamos a ver, no se asusten hermanos, no es día de ayuno. Podemos ver los siguientes versos que vamos a estudiar el día de hoy. Pablo no está escribiendo esto en una torre de marfil y los demás ahí sentados, no. Él está escribiendo desde una perspectiva que él mismo sabe y él mismo conoce. Porque es un tema de gran importancia. Y hermanos, los argumentos que presenta Pablo, y en esta mañana nos van a desafiar nuestro intelecto. Por eso es importante cuando la palabra de Dios dice, ama al Señor con toda tu mente, con toda nuestra mente. Ahora, en este sentido, el rechazo de Cristo por parte de los judíos es casi inexplicablemente sorprendente por todos los beneficios que han disfrutado, y eso los podemos ver en los versos 4 al 5. ¿Y cuáles son algunos de ellos, de esos beneficios que los judíos, los israelitas habían disfrutado? Pablo hace una lista de cada uno de ellos. Empieza diciendo la adopción como hijos. Ellos habían sido adoptados como hijos. Y básicamente nos referimos a Éxodo capítulo 4, versículo 22. Donde vemos, y también en otros lugares, que Israel es llamado el Hijo de Dios, incluso el primogénito. Y esto ha debido haber preparado a Israel para la enseñanza de Jesús, de que por medio de él nos podemos acercar a Dios con términos íntimos como Abba Padre. Después menciona la gloria divina, que se está refiriendo a la nube visible de la gloria de Dios, que en algún momento también es llamada como el Shekinah, la manifestación de su presencia morando en medio de ellos en el tabernáculo del templo, y eso vemos también en Éxodo. Y Jesús es una mayor manifestación de la presencia de Dios. El Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria. Entonces está hablando de todo ello. También menciona los pactos que se refiere a que Dios estableció una relación con el pueblo por medio de 3 pactos, el abrámico, el mosaico y el davídico. Y en cada caso Dios inicia una relación con ellos y promete bendecirlos en todos los casos. Pero sin embargo, Él les habla de un Mesías, una figura futura que vendría a cumplir con el acuerdo. Esos pactos no estaban basados simplemente en su obediencia, sino estaban basados en alguien, que era el Mesías. También habla sobre la ley, que se refiere a que Dios le dio los 10 mandamientos y toda la ley a Israel por medio de una revelación. Y también Pablo, si recordamos, Romanos capítulo 2 nos menciona que si entendemos verdaderamente la ley, nos daremos cuenta de que no podemos ganarnos la salvación y buscaremos a Dios para la salvación. Otra cosa que ellos habían recibido es la adoración en el templo. Y era una orden visible de servicio. Y en Hebreos 9, 1 al 5, la describe de una mejor manera, explicando cómo el pueblo podía acercarse a Dios.
Y tenía que haber un sacrificio de sangre, un lavamiento, una preparación, una purificación, un sacerdote que entre en tu lugar. Y todo eso, todo ese ritual, todo lo que podemos observar en ello, es una figura que en Hebreos nos muestra que es simplemente a través de Jesús. Que Jesús es nuestro sacrificio, nuestro sacerdote, nuestra pureza, nuestro pan. También nos habla sobre las promesas, que se refiere a las numerosas profecías y promesas del Antiguo Testamento acerca de la venida de un Mesías. Y es probable que los patriarcas, porque también habla sobre los patriarcas, no solo abarquen a Abraham, a Isaac y a Jacob, sino también a hombres como José, Moisés, Josué, Samuel, David, y todo ello, hermanos. Entonces, Pablo está mostrando cómo los israelitas, de haber recibido todas estas bendiciones, todas estas promesas, ¿por qué han rechazado? ¿Por qué? Es una respuesta lógica, ¿verdad? ¿Y no se han hecho esa pregunta tal vez ustedes? Al ver hermanos, hermanas, que tal vez en algún tiempo han estado con nosotros acá, sirviendo, alabando, profetizando, etcétera, y ya no están. Y tal vez tú te encuentras en la calle con ellos y están en otra, separados de Dios. Y vuelve a surgir la pregunta, ¿es que Dios ha fallado? ¿Es que sus promesas, su misericordia han fallado? ¿Es que Dios no es soberano? ¿Es que Dios es menor que un ratón? Pero gracias a Dios por su palabra, porque eso nos muestra que tenemos un Dios soberano y que su soberanía se muestra en sus acciones, en lo que Él hace. Así que, ¿por qué los judíos no han reconocido al rey que tantas veces ha sido prometido y que tanto esperaban? ¿Cómo es posible que no lo hayan podido reconocer? Y si vemos el versículo 6, dice, pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son israelitas. No son Israel. No todos. En otras palabras, está diciendo, tenemos que definir correctamente a Israel. Algunos de los descendientes físicamente de Abraham, Isaac y Jacob no son parte del verdadero Israel. Y otros que no descienden físicamente de ellos, sí lo son. Entonces Pablo está comenzando a mostrarnos algo importante, hermanos. Que no todos los israelitas son aquellos que son de la etnia de Israel. Y esto lo podemos ver porque nos muestra dos ejemplos en el Antiguo Testamento. Y nos llama a nosotros cuidadosamente a ver las promesas de Dios. Dios ha prometido a Abraham que sus descendientes, su pueblo, serían benditos, pero Abraham tuvo dos hijos, ¿verdad? Más, Isaac e Ismael. Y le dijo que su descendencia se establecerá por medio de Isaac. Eso lo vemos en el versículo 7, citando a Génesis 21:12. Dios aceptó solo a uno de los hijos de Abraham. Ismael fue un descendiente físico de Abraham, pero no un descendiente espiritual. Entonces Pablo está diciendo que Isaac era un hijo de la promesa. Solo él nació de Sara y solo él heredaría las bendiciones de Dios. Después, otro ejemplo que nos está dando
es al mostrar a los mellizos de Isaac con su esposa Rebeca. Aunque ellos tuvieron un mismo padre, que dice en el versículo 10, y ambos eran descendientes físicos de Abraham, ellos, solo uno llegó a ser descendiente espiritual y heredero de la promesa. Y mientras está abordando este caso de Jacob y Esaú, Pablo trata con mayor profundidad el caso de Isaac e Ismael. Plantea una difícil pregunta, hermanos, así como Dios pregunta a Job, ¿por qué algunos de los descendientes de Abraham aman a Dios y solo el verdadero Israel y otros no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está diciendo? Y hermanos, yo sé que es difícil evitar la respuesta de Pablo o no verla, pero no siempre es fácil aceptarla. A veces nos cuesta aceptar la palabra de Dios. A veces quisiéramos entenderla a nuestra manera. Pero recuerden, Él es soberano. Él es soberano, hermanos. No podemos dejar o no podemos rebajar a Dios de ello. En primer lugar, podemos ver en el versículo 11 que la decisión que Dios toma de bendecir a Jacob y no a Esaú se hizo desde antes de su nacimiento, antes de que los mellizos nacieran. ¡Wow, hermanos! Ahora, en segundo lugar, esa decisión no la tomó basándose en lo que él sabía acerca de cómo resultarían los dos muchachos. Ahora, esto quiero que entendamos bien, hermanos, porque hay dos posiciones al respecto, ¿ya? La primera posición, y quiero que ustedes, otra vez, vamos a utilizar todo lo que sabemos de Dios. Dios es atemporal, ¿verdad? Para Él no hay tiempo y espacio. Está aquí los dos mellizos. Y el Dios ve cómo ellos van caminando y qué es su actuar, y en un determinado momento ve que uno decide y el otro no. Entonces Dios dice, por lo que han hecho, entonces voy a amar a uno y al otro no. ¿Sí? ¿Se comprende esa? Ahora, mi pregunta es correcta. Si pensáramos de esa manera, hermanos, estaríamos diciendo que Dios depende de nosotros. Y así como el ratón, si el ratón hiciera lo que quiere y Dios depende de lo que hace ese ratón, entonces Dios sería menos que un ratón. Y la palabra de Dios no nos enseña eso. Dios nos dice que antes de que ellos nacieran, antes de que hagan algo bueno o lo que hagan algo malo, Dios ya ha determinado quién sí y quién no. Ese es Dios. Y eso es lo que dice la palabra. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Eso es lo que dice, porque, versículo 11, cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama, se le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor. Tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Hermanos, Él es Dios. Él no depende de nosotros. Él hace las cosas conforme al designio de su voluntad. Entonces la decisión se tomó antes de que hicieran algo bueno, antes de que nacieran. Ahora algunos pueden, como les decía, argumentar que Dios simplemente sabe de antemano si lo van a aceptar y quién lo va a rechazar.
Pero si Dios dependiera de eso, dejaría de ser Dios. Entonces no se basa en las obras, sino en el llamado de Dios. Y otro aspecto que tenemos que considerar en ello es que los primeros dos aspectos de la respuesta, la única diferencia entre Esaú y Jacob, ¿cuál ha sido? El propósito de la elección divina. El propósito que Dios ha hecho. Porque dicen, no han hecho nada ellos. No han hecho algo bueno y no han hecho algo malo. Pero muestra según el propósito de su elección. De su elección, de escoger, de extraer. Pero en el versículo 13, cuando nos dice, a Jacob amé, pero Esaú aborrecí, hermanos, tenemos que comprender también de quién estamos hablando. Porque tenemos que tener mucho cuidado de no pensar que este odio es idéntico a la emoción humana que nosotros llamamos por el mismo nombre. No es que Dios ha odiado así como nosotros algunas veces, ¿verdad? Él es Dios, Él es soberano, Él es misericordioso, amoroso. Pero no se está refiriendo a eso, porque tenemos que entender que hay un modismo hebreo al respecto detrás de esto, porque recordemos cuando Jesús en Lucas 14:26, Él dice que aquel que quiere ser su discípulo, tenían que odiar a sus familias para seguirlo a Él. Hermanos, entonces si tomamos esa palabra odiar como la entendemos, ¿quién estaría dispuesto a seguir a Jesús? ¿No? Y decir, pucha, yo tengo que odiar a mi familia para seguir a Jesús. Creo que un poco contradictorio y a veces lo tomamos muy literal, pero nosotros tenemos que comprender qué es lo que dice la palabra de Dios. Y eso no es que tenemos que tomar literalmente el odio hacia nuestros padres, sino que debemos amar a Jesús más que a ellos. Es diferente, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo. Ese es el modismo que utiliza la palabra del Señor. Entonces, la única razón por la cual Jacob recibió la promesa, ¿a qué se debe? A la elección misericordiosa de Dios. Ahora, hermanos, una vez más, esta enseñanza es fácil de entender. Yo creo que todos estamos entendiendo, ¿verdad? Pero es difícil aceptarla. ¿Sí o no? Que nuestra mente está luchando y está diciendo, yo sé que en este momento hay muchas mentes que están luchando y diciendo, no, no es así, yo no soy un robot, o yo tengo libre elección, etc. Pero pensar de esa manera es ponerte en el lugar de Dios. Porque Él es soberano. Él es nuestro creador. Y hermanos, si pensamos de esa manera, entonces deberíamos preguntarnos por qué cantamos lo que cantamos. Estamos diciendo que entre el Rey, para que entre el Rey de gloria, Él es el digno, el supremo y todo ello. Pero cuando se trata de ver estos detalles, decimos, no, un ratito. Yo he decidido, yo he hecho. Entonces estamos hablando de Dios, dos dioses diferentes. Y sabemos, hermanos, que esto ha sido un debate por siglos y que ha dado muchos problemas. Y es por eso que lo más práctico es de Romanos 8, Romanos 12. Y así vivimos tranquilos. ¿Verdad? Pero hermanos, no podemos hacer eso porque ni una
tilde va a pasar. Es su palabra. Él es Dios. Él es Dios. Entonces puede surgir algunas objeciones y podría haber preguntas en nuestra mente. Entonces, ¿quiere decir esto que Dios es un arbitrario? Se podría decir que en un gran sentido Dios escoge a las personas diciendo de ti, Marí, de do, pingüe. Hermanos, la palabra de Dios no está diciendo eso. No está diciendo eso. Más bien, al contrario, todo lo que se nos dice es que las razones no están en nosotros. La razón por la cual Dios nos elige, coge, no están en nosotros. Si alguna vez te has puesto a pensar y decir, Dios me ha escogido por esto, tendrías que pensar bien y decir, ¿hay algo en mí por lo que Dios me escogió? Y más bien, como decía alguien, doy gracias a Dios que me haya escogido antes de nacer, porque si lo hubiera hecho después no me hubiera elegido. Hermanos, todo lo que se nos dice es que las razones no están en nosotros. No existe ninguna superioridad de los creyentes sobre los incrédulos. No hay. Puede surgir otra pregunta: ¿por qué tenemos que insistir en la doctrina de la elección? Hermanos, es demasiado problemática. Nos evitaremos, ¿verdad? Sí, hermano, mejor predique algo que nos avive. Hermanos, la mejor razón para hablar sobre esto, ¿saben cuál es? Es que lo enseña la Biblia. Está en la palabra de Dios. Si no, tendríamos que agarrar un estilete y comenzar a sacar de la palabra. Yo les digo, ¿cuánto de nuestra Biblia quedaría? Tal vez no está la palabra como tal, pero sí la enseñanza. Está ahí la enseñanza. Y tenemos que estudiarla. Tenemos que estudiarla. Ahora, hermanos, todo ello otra vez nos lleva a la pregunta: ¿se ha frustrado la promesa de Dios? No, no se ha frustrado. La promesa de Dios que ha hecho en el Antiguo Testamento nunca se dieron de una manera automática a cualquiera que fuera descendiente físico de los patriarcas. Se necesitaba tener una fe espiritual para heredar las promesas hechas a Israel. No es algo automático, no es por herencia. Si tú has nacido en un hogar cristiano, eso no quiere decir que ya lo eres. También afirma que la fe espiritual que hereda las promesas es, a fin de cuentas, un acto de la elección de Dios. Dios ha escogido y no ha escogido a todo Israel étnico. Entonces, no todo el Israel étnico ha creído. ¿Cómo estamos nosotros? Nosotros creemos en todas las promesas de Dios. Creemos en todo lo que el Señor ha hecho, todo lo que Él es. Hermanos, otra vez, si pensamos nosotros de una manera correcta, bíblica, esto no va a traer confusión. Más bien va a traer gozo, va a traer alegría a nuestras vidas.
En primer lugar, de saber que nuestro Dios es soberano. Él es soberano, hermanos. No solamente por lo que cantamos, sino porque vemos obrar de una manera tan gloriosa que Él es Dios. Que todo lo que Él ha querido, Él lo ha hecho. Y hermanos, déjenme decir esto más, lo está haciendo. En este preciso momento, Dios está obrando conforme a los designios de su voluntad. Y no solo aquí, sino en todo el universo. Ni un átomo del universo está fuera de la voluntad de Dios. Porque si así fuera, Dios dejaría de ser Dios. Ahora esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Es Dios injusto? Claro, porque podríamos también pensar de esa manera, ¿verdad? Hemos comprendido que las promesas de Dios no se pueden frustrar, que las promesas de Dios no han fallado. Pero entonces, ahora yo comprendiendo eso, entonces Dios es injusto. Y justamente el versículo 14, Pablo está respondiendo a esa pregunta. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? Hermanos, ¿hay injusticia en Dios? De ninguna manera, no lo hay. No hay injusticia en Dios. Para nada. Dios no es injusto. Dios no es injusto. Y más bien nos lleva a examinar estos versículos siguientes de una forma extraordinaria. Él está enfocándose en la primera parte, en todas las promesas que ha hecho a su pueblo. Pero ahora va a enfocarse en el tiempo del Éxodo, en el tiempo de Moisés y el faraón. ¿Y cuál es su argumento central? Es que Dios tiene misericordia de los que Él escoge. Él tiene misericordia de los que Él escoge. Y esto lo podemos ver en Éxodo 33, 18 al 19, que nos está mostrando cuando Moisés le suplicó a Dios que siguiera estando presente con Israel a pesar de que ellos lo habían rechazado. Israel había rechazado a Dios. Pero Moisés suplica y le dice, Señor, no te alejes, no te vayas. Y Moisés le pide al Señor, déjame verte con todo tu esplendor. Básicamente, ¿qué está haciendo? ¿Qué está diciendo Moisés en esto? Le está diciendo, por favor, Dios, muéstranos quién eres tú. ¿Qué es lo que te hace Dios? Creo que sería una pregunta que nosotros deberíamos hacernos. Y una petición, una oración que deberíamos hacerle al Señor. Señor, déjanos verte. Muéstranos que tú eres Dios. Muéstranos quién eres tú. ¿Qué es lo que te hace Dios? ¿Qué es lo que hace que yo te alabe? ¿Qué es lo que hace que yo venga todos los domingos? ¿Qué hace que cuando yo esté en una dificultad, en una enfermedad, en una pérdida, en un problema, qué hace que cuando yo pierda mi trabajo y todas las situaciones que yo viva, qué hace que yo pueda confiar en ti y saber que tú eres Dios? Muéstrame que tú eres ese Dios y no yo, esa mentira que ha dicho la serpiente en Génesis 3 y que yo voy a ser como tú, es una mentira porque yo jamás podría ser como tú. No puedo tomar ni siquiera una buena decisión sin ti. Yo te necesito cada día de mi vida. Yo necesito que tú me muestres para que en esta dificultad yo pueda verte, así como el pueblo de Israel estaba en una esclavitud, estaba abandonado, y al ser rescatado por ti, y tal vez me olvido en mi caminar diario,
ahí en el desierto y hasta puedo rechazarte y decir, era mejor que me quede como estaba. Por favor, muéstranos quién es. ¿Qué es lo que te hace Dios? ¿Qué es lo que te hace diferente? ¿Qué es lo que hace que yo pueda poner toda mi confianza en ti? ¿Cuál es la respuesta de Dios? Voy a darte pruebas de mi bondad y te daré a conocer mi nombre. Y verás que tengo clemencia de quien quiero tenerla y soy compasivo con quien quiero serlo. Y aquí nos está mostrando la palabra dos aspectos fundamentales del carácter de Dios. Y que Él es soberano, Él es clemente y compasivo. Él es Dios, hermanos. Él es Dios. El problema no está en Dios, hermanos. El problema está en nosotros, que no aceptamos a ese Dios. Y queremos seguir creyendo esa mentira de que tú puedes ser como Él. Que tú puedes decidir que está bien y que está mal. Pero claro, esto puede sonar otra vez a que Dios es arbitrario. Pero hermanos, tenemos que ver lo que la palabra de Dios dice y las palabras que Él utiliza son muy importantes. Él es misericordioso, está apelando a la misericordia de Dios. Y la misericordia nunca puede ser una obligación, ¿verdad? La misericordia nunca puede ser una obligación. Dios no está obligado a hacerlos. Entonces, la misericordia es injusta, es decir, que se le debe a todos, pero la misericordia es inmerecida. Entonces, es completamente gratuita. Y si vemos el argumento de Pablo, es injusto que Dios solo tenga misericordia de algunos y de otros no. Entonces, ¿estás diciendo que Dios le debe la salvación a alguien? No, no estamos diciendo eso. No debe la salvación a nadie. Y como no debe la salvación a nadie, Él es libre de darla a todos, o a algunos, o a nadie. ¿Verdad? Él es Dios. Ninguno de nosotros merecíamos la salvación. ¿Sí? Entonces Él es libre de darla a quien quiera. Él es Dios. Entonces, en el versículo 16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Misericordia. No depende del deseo ni del esfuerzo humanos, hermanos. No depende. Es decir, de lo que queramos, cuánto luchamos, de lo que logramos, sino depende de la misericordia de Dios. Y por tanto, nadie puede acusar a Dios de injusticia. Entonces, alguno podría comprender de una manera equivocada, pero Dios extiende su misericordia al que Él quiere. Y la salvación se trata de su misericordia y de su don, no de nuestras obras ni de nuestro derecho. La salvación no depende de ello. Ahora, podemos utilizar una ilustración o un ejemplo para ello. Imagínense una persona que tiene bastante dinero, una persona millonaria, que se decide escoger
a 20 niños de la ciudad para pagarles toda su matrícula universitaria. Hay miles de niños, miles de estudiantes que también necesitan la ayuda. ¿Sí? Y esta mujer millonaria podría ayudar a muchos más. Pero, ¿puede alguien decirle que ya que ella ha ayudado a algunos, está siendo injusta con todos los demás? Ahora, lamentablemente, nuestra mente pecaminosa, sí, ¿verdad? Qué injusta, ¿por qué no a todos? Si tiene tanto dinero, ¿por qué no lo hace? Pero eso le hace injusta a ella. Ella no podría haber ayudado a nadie. Ahora, esto nos hace pensar algo muy importante en nosotros, porque ella no está obligada a ayudar a ninguno, a ninguno. Con todo lo que ella ha dado es pura misericordia. Y no se puede decir que eso sea injusto. Hermanos, de la misma manera, nadie tiene derecho alguno a la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque la paga del pecado, hermanos, la paga del pecado, entonces, volviendo un poquito, y a veces pensamos que Dios estuviera diciendo de ti, Marí, de Dopingüe, y pareciera que todos estuviéramos en el centro. Aquí es la muerte y aquí es la vida. Y a veces pensamos que Dios agarrará y ya, que tú aquí, tú allá, tú también allá, a ver más o menos, y si tú también aquí. Pero no, o sea, lo que la palabra de Dios dice es que la paga del pecado, ¿dónde estamos todos? Toda la humanidad. Están aquí, ¿verdad? En este lado. Todos. Así como esos niños que tienen esa necesidad, todos estamos aquí. ¿Y qué es lo que hace Dios? Tener misericordia de algunos y darles vida. ¿Y por eso Dios sería injusto? Él es Dios. Ahora, si obviamente fuera que Dios manda aquí, ahí sería diferente. Pero hermanos, estamos viendo la palabra que dice claramente, sino de Dios que tiene misericordia. Da el ejemplo del faraón, ¿no? Después de considerar a Moisés, comienza a hablar del faraón, que es una persona que no deberíamos considerarla como una buena persona, sino como alguien malo que ha hecho sufrir al pueblo de Dios, a los israelitas, y ha rehusado dejarlos en libertad. ¿Y por qué lo ha hecho? ¿Por qué el faraón ha actuado de esa manera? ¿Qué dice el versículo 17? Porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. ¿Por qué Faraón ha hecho esto, hermanos? Fácil de entenderlo, difícil de aceptarlo. ¿Por qué? Porque Dios lo ha levantado para eso. Te he levantado precisamente para eso. Y por eso el versículo 18 dice, así que Dios tiene misericordia del que quiere. Y al que quiere, endurece. Entonces estos versos, hermanos, son difíciles. Son difíciles. Pero toda la palabra del Señor nos está mostrando quién es. Y nos está dando ejemplo tras ejemplo tras ejemplo para mostrarnos quién verdaderamente es Dios. Y él está utilizando al faraón, Pablo está mostrando ese ejemplo del faraón como
algo que nos va a ayudar a un estudio para demostrar cómo la soberanía de Dios se relaciona con la responsabilidad del hombre, porque no podemos quitar nuestra responsabilidad. O sea, no podríamos decir, Dios es el que hace, bueno, yo aquí pobrecito de mí, no, yo solamente cumplo órdenes. No, tenemos una responsabilidad. Sí, tenemos una responsabilidad al lado, que es también que nos muestra la palabra de Dios. Y cuando dice, y en el relato nos muestra que Dios había endurecido el corazón de Faraón, porque dice, yo por mi parte endureceré su corazón para que no deje ir a mi pueblo, Éxodo 4:21. Dios dice que Él endureció el corazón del Faraón para cumplir su plan. Pero por otro lado se nos dice que el Faraón endureció su corazón. En Éxodo 8:15. Y Dios le dice al Faraón que está siendo castigado porque sigues enfrentándote a mi pueblo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo la Biblia al respecto? Si creemos que el Faraón es un buen hombre y que Dios vino y endureció su corazón, estamos totalmente equivocados. Porque a veces podría sonar así, ¿verdad? Pero pobre Faraón, ¿qué fue lo que hizo? Pobre, si Dios ha venido y lo ha endurecido. No, hermanos. No. Y eso sería una interpretación totalmente injusta. Si leemos lo que dice Éxodo, vemos que el Faraón ha esclavizado, ha buscado erradicar, ha hecho infanticidio a todo el pueblo, a los israelitas. Y así como vemos las declaraciones de que Dios endureció su corazón, hay muchas otras que afirman que Faraón endurecía su propio corazón. Y ambas son ciertas. Y eso también lo hemos visto en Romanos capítulo 1. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo la palabra de Dios? Básicamente podríamos decir, es como una frase típica de las mamás. Haz lo que quieras. ¿Por qué las mamás llegan a decir eso? Bueno, digo las mamás porque principalmente son ellas. ¿Es mami puedo? No. Mami puedo salir? No. Pero mami ya pues no. Pero mami ya haz lo que quieras. Eso es básicamente. Dios los entregó. ¿Quieres seguir en este camino? Adelante, hazlo. Vamos a ver dónde te lleva. A veces somos así, ¿verdad? Y después venimos, Señor, ¿por qué esto y por qué? Él es Dios. Él es soberano. Ahora, hermanos, todo esto que estamos viendo y todos los ejemplos que dan, habla del alfarero. Hermanos, qué hermoso es lo que dice. Qué hermoso es lo que dice aquí la palabra del Señor. En los versículos 20 al 21, nos está mostrando que Dios nos ha hecho, Él nos hizo. Así que, hermanos, Él tiene los derechos de propiedad. Entonces, podemos ver quién eres tú, versículo 19, cuando dice, para pedirle cuentas a Dios. Wow, hermanos. ¿Quién eres tú? Hermanos, estamos tan por debajo de Dios que no tenemos la sabiduría ni el derecho de cuestionar a nuestro Creador. ¿Sí o no? ¿Podríamos cuestionar lo que Dios hace? ¿O vamos a hacer como Job? A ver, ciñete los lomos. Yo te voy a preguntar y tú me vas a responder. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba? Dímelo si tienes inteligencia. ¿No ve que puedes caminar solito sin mí? ¿No ve que puedes tomar buenas decisiones?
Dime. ¿Podemos cuestionar a Dios? ¿Podemos darle órdenes a Dios? ¿Podemos decirle qué hacer y qué no hacer? ¿Podemos mover su mano? Hermanos, si leemos el libro de Job, Satanás quería probar a Job para ver si amaba a Dios. Y Dios pudo haberle avisado a Job y decirle lo que iba a suceder. Podía, pero no lo ha hecho. Él es Dios y Él ha permitido. ¿Quién es Job para cuestionar o replicarle a su Creador? ¿Quiénes somos nosotros? Él es nuestro Creador, hermanos. Él es el alfarero divino y nosotros somos solamente barro en sus manos. Ahora, yo sé que ahorita por todo lo que estamos hablando puede sonar, pero pónganse a pensar en lo hermoso de eso. ¿O prefieres otro alfarero? ¿Prefieres ser tú tu propio alfarero, que te moldees conforme a tu voluntad? No, ¿verdad? Yo creo que nadie de aquí. Tenemos, hermanos, al mejor alfarero del universo, al Dios eterno, soberano. Y en el versículo 22 dice algo muy hermoso. ¿Y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Podríamos decir, hermanos, que mientras Dios es el autor de nuestra salvación, nosotros somos los autores de nuestra condenación. Mientras Dios es el autor de nuestra salvación, nosotros somos los autores de nuestra condenación. Él ha soportado con mucha paciencia, con misericordia, con bondad. Él muestra en el versículo 23, Él está mostrando su misericordia, sus gloriosas riquezas. Si Dios tuviera misericordia de todos o condenara a todos, Él es Dios. Él sigue siendo Dios. Hermanos, podríamos decir en resumen, hasta aquí, en lo que Dios está hablando a nuestros corazones, Él está ablandando el endurecimiento que hay. Y damos gracias a Dios porque Él no endurece nuestros corazones. Más bien ese corazón de piedra lo vuelve en uno de carne. Este vaso, este barro que era inservible, ahora lo comienza a moldear en un vaso de honra. Y eso debe traer gozo y decirle, Señor, gracias. Gracias. Porque tú eres Dios. Porque tú eres Dios. Y en los siguientes versos, que nos habla de muchos ejemplos, versículos 25 en adelante, declaraciones de los profetas, de lo que hablan del Antiguo Testamento, nos pueden decir que Dios, hermanos, es un Dios que cumple sus promesas por medio de reversiones sorprendentes. Él cómo hace en todo su plan perfecto, Él cómo va obrando. Él es un Dios que cumple sus promesas en maneras que no siempre podemos predecir. Es un Dios que cumple sus promesas. Es un Dios que tiene completa libertad para dar su misericordia inmerecida a quien Él prefiera.
y para seguir entregando a otros a la vida y al destino que han escogido por sí mismos. Él siempre ha tenido esa libertad. Y lo hemos visto a través de su palabra. Él es Dios. ¿Todavía podemos pensar que Dios es injusto? De ninguna manera. ¿De qué manera, hermanos, lo que hemos estudiado nos humilla y nos ayuda a exaltar a Dios? ¿Te ayuda? Y si tu corazón y tu mente aún siguen luchando, yo te animo otra vez a pedirle al Señor y decirle: Señor, muéstrame quién verdaderamente eres tú. Muéstrame por qué tú eres Dios. Yo soy solamente tu criatura. ¿Eso nos humilla, hermanos? Sí. Y es hermoso. Porque al ser humillados delante de este Dios, no estamos hablando delante de las personas, no, sino delante de este Dios majestuoso. Podemos agarrar nuestras coronas, lanzarlas, postrarnos y adorar a quien verdaderamente Él es. Él es Dios. Hermanos, Él es Dios. Y nosotros no. Yo sé que suena lógico, pero a veces quisiéramos serlo, ¿verdad? Pero Él es Dios. Y hermanos, quisiera terminar alentando sus corazones a esto. Tú estás en las manos del alfarero. Estás en las mejores manos de todo el universo, en las manos del Creador, de aquel Dios soberano, que Él te conoce, Él sabe. Y no solamente ello, sino que Él está en control de cada situación por la que tú estás pasando. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a confiar en Él? ¿Vamos a pelearnos con Él? ¿Vamos a querer seguir haciendo nuestra propia voluntad? Pero que no. Y no vayamos con esa confianza, de sabiendo que Él es soberano. Y yo tengo una responsabilidad, pero Él está por sobre todas las cosas. ¿Qué tal si nos ponemos de pie, hermanos? ¿Te has puesto a pensar que cuando estás pasando por un afán, o tal vez una depresión, una circunstancia que estás dudando en tu vida, en realidad estás dudando de Dios? ¿De que Él tenga el control? ¿De que Él es soberano por sobre todas las cosas? ¿Cuántas veces tú has tratado de tener el control de tu vida? Creo que es tiempo de agarrar y decir: Señor, tú eres Dios. Y tú tienes. Nos podemos, como dice la palabra, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque los planes que yo he hecho son perfectos. Porque yo sé qué es lo que merezco y sé qué es lo mejor para mí. Porque he tomado buenas decisiones. ¿Eso dice la palabra? Pero a veces así lo vivimos. ¿Sí o no? Trabajamos y decimos: ya está listo todo para mañana. A mimir. O podemos decir: Señor, es verdad, tú me dices que yo debo hacer las cosas. Pero yo no voy a dormir y descansar
porque yo he hecho bien, sino porque tú eres mi Dios, soberano y sublime, que estás en control de absolutamente todas las cosas. Yo puedo confiar en ti, que tú eres mi Padre, en que tú me has dado tantas promesas y no me vas a dejar. Y puedo confiar en ti. Y de esa manera puedo vivir confiadamente. No por lo que tengo, por lo que soy, sino por lo que tú eres y lo que tú has hecho en mí. Sea una enfermedad, sea una pérdida, sea abandono, sea traición. Tú eres Dios. Y yo confío en ti, en que tú eres un Dios soberano, justo, misericordioso, que obras conforme a los designios de tu voluntad. Señor, en este día, Señor, queremos venir ante ti, Señor, y pedirte, Dios, rogarte, Señor, muéstranos quién eres tú. Y muéstranos por qué tú eres Dios, no nosotros. Queremos rendirnos a ti, Señor. Queremos rendirnos a ti, Dios, porque tú eres Dios, alto y sublime. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Señor, yo te ruego, Señor, por aquellas personas que tal vez están luchando con las circunstancias y les cuesta mirarte a ti. Que puedan ver que tú eres su Dios, soberano, que nada, Señor, se escapa de tus manos. Y que podemos confiar en ti plenamente. Gracias, Dios. A ti sea toda honra, a ti sea toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Venimos ante ti, Jesús, en adoración. Nacimos para amarte a ti. Nacimos para amarte a ti por la eternidad. Otra vez, cantemos. Venimos ante ti, Jesús. Venimos ante ti, Jesús, en adoración. Nacimos para amarte a ti. Nacimos para amarte a ti Por la eternidad. por la eternidad. Y nos unimos al cielo. Y nos unimos al cielo en un canto de amor, exaltando por siempre al que nos redimió. Nos unimos al cielo en un canto de amor, exaltando por siempre al que nos redimió. Cantando santo, santo, tú eres digno, digno,
ceñidos con el apresto del Evangelio. Señor Jesús, hemos nacido para alabarte. Permítenos disfrutar de este ámbito espiritual, Señor. Tu nombre anunciaremos y lo declararemos. Naciones oirán y lo declararán. Tú eres el más bello. Tú eres el más bello y nuestro Dios eterno. Todos te adorarán. Por siempre reinarás. Tu nombre cantaremos y lo anunciaremos. Naciones oirán y lo declararán. Tú eres el más bello y nuestro Dios eterno. Todos te adorarán, por siempre reinarás. Eres santo, santo, tú eres digno, digno, tú eres santo, santo, tú eres digno, digno, cantando santo, santo, tú eres digno, digno, cantando santo, santo, tú eres digno, digno. Tu nombre anunciaremos y lo declararemos. Naciones oirán y lo declararán. Tú eres el más bello y nuestro Dios eterno. Todos te adorarán, por siempre reinarás. Tu nombre cantaremos y lo anunciaremos. Naciones oirán y lo declararán. Tú eres el más bello y nuestro Dios eterno. Todos te adorarán, por siempre reinarán. Al que vive y al que reina por los siglos de los siglos. Tú eres el más bello, Señor. Tú eres Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11354. 732-11354. En la zona sur, al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.